Bienvenidos al segundo episodio de Primera y Gol Podcast. El día de hoy nos encontramos con el head coach de Lobos y parte del staff de coacheo de Selección Colombia, Julián Tamayo. Juli, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. No, José, gracias a vos, hermano, gracias a Primera y Gol. Creo que ya te lo he manifestado en el pasado que admiro mucho la iniciativa que ustedes han tomado con ese proyecto y lo que pueda hacer siempre para apoyarlo a usted y para apoyar el fútbol americano en Colombia. Ahí voy a estar. Muchas gracias, Juli. Juli, para iniciar, vamos a tocar dos temas principalmente. Vos, tu llegada al fútbol americano, tu llegada a Lobos, la creación de Lobos, y vos y la Selección Colombia. Listo. Con ese segundo tema te vamos a hacer unas preguntitas que nuestros seguidores nos enviaron por Instagram también, para que respondas sus dudas. Listo, Juli, entonces lo primero que queremos saber es, contanos sobre vos. ¿Quién es Julián Tamayo y cómo Julián Tamayo llegó al fútbol americano? Bueno, pues Julián Tamayo es una persona que llegó al fútbol americano por accidente. Un viaje a los Estados Unidos cuando tenía como alrededor de 12 años. Yo siempre había sido como muy fanático a los deportes, siempre he sido hincha a morir del Atlético Nacional, siempre me ha gustado mucho el fútbol. Y en un viaje a Estados Unidos, un primo me regaló un balón, volví con ese balón y curiosamente lo que más me terminó metiendo a mí en el fútbol americano fue Madden, fue el videojuego, la película de Play. Y yo con el Play 1 le di palo a eso hasta que no dio más y me enamoré y empecé a ver que ponían los partidos en televisión en las noches. Me empezó a gustar un equipo, soy fanático de los Rams viví todos los 10 años malísimos que tuvieron y ahí como que medio están repuntando, aunque le acaban de meter 40 y piola este domingo. ¿Y por qué los Rams? ¿Qué tenían los Rams? No, los Rams porque en la época en la que yo empecé a ver fútbol americano, estaban en San Luis y eran el Greatest Show on Turf, que era esa ofensiva explosiva con Marshall Faulk, con Kurt Warner, con Isaac Bruce. O sea, en este momento ya tienen 4 jugadores en el Salón de la Fama de esa ofensiva. Mejor dicho, por Kurt Warner fue que te gustaron los Rams. No, por Marshall Faulk. Okay. Por Marshall Faulk. Yo siempre he sido más fanático de los running backs que de los quarterbacks. Siempre he sido fanático. Y los Rams tienen una historia que, pues obviamente, después de hacerme fanático, uno empieza como a indagar más acerca de su equipo y me doy cuenta que es una franquicia que toda la vida ha tenido tradición de corredores. Desde Eric Dickerson, Marshall Faulk, Steven Jackson, Todd Gurley hasta hace algunos años. Entonces siempre ha sido como mi jugador a seguir. El hecho de que seas hincha a morir de Atlético Nacional explica los colores de Lobos. 100%, pero también porque yo siempre me he sentido muy orgulloso pues, de ser antioqueño, de ser paisa. Y de hecho hay una historia muy chistosa cuando estábamos escogiendo el nombre de Lobos. Y es que mi primera sugerencia fue paisas, porque en esa época existían los paisas, se llamaban los paisas de la Liga Profesional de Baloncesto, de acá de Medellín. Entonces inicialmente nos íbamos a llamar paisas y a nadie le gustó. Sí, remañé, weón. Entonces, bueno, listo, paisas no, entonces no. Yo quiero algo de acá de Medellín, güey, yo quiero algo de Antioquia. ¿Y el lobo qué tiene que ver con Antioquia? Entonces yo dije, entonces hagamos una cosa, llamémonos caciques. Por el cacique Nutiara, por el cacique Aborrae. Cuando llega un marica y me dice es que no, parce, pero es que usted me dice cacique y yo solo pienso en Diomedes. Entonces obviamente nunca nos íbamos a llamar, aunque no me gusta mucho cacique, Diomedes pues, pero nunca nos íbamos a llamar caciques. Entonces en ese momento empezamos a decir, bueno, listo, entonces, ¿qué fauna hay acá? No, pues, osos de anteojos, eso está muy largo. ¿Qué más hay por acá? ¿Qué tiburones? Y yo, marica, estamos entre montañas, ¿cómo nos vamos a llamar tiburones? ¿Qué zorros? ¿Qué no hay qué? Entonces empezaban a hacer sugerencias y había, en esa época, pues solo había Facebook y teníamos un grupito y abrimos como una encuesta a la gente, como, bueno, ¿cómo nos deberíamos llamar? E incluso un Ferno, en su momento, dijo, pues, el equipo de West Virginia se llama los Mountaineers. Nosotros podemos ser los montañeros. Y eso es una lluvia de ideas bravísima. Al final estábamos como entre zorros y lobos.
y por votación quedó Lobos. Pero no, o sea, no puedo atribuirme la bautizada porque no fue idea mía. Pero de las sugerencias quedó Lobos. ¿Cómo nació Lobos? Ya no el nombre, ¿cómo nació el primer equipo de fútbol americano en Antioquia? Parce, Lobos nació como una obsesión mía de encontrar fútbol americano en Medellín. O sea, yo ya con ese baloncito y con la película empecé a meterme en el cuento. Y curiosamente, en un momento, yo cuando empecé a estudiar en EAFIT, yo todos los días me iba en el Circular Sur, pasaba por la 80 y había una cosa de hamburguesas llamada Del Oeste. Y eso era el dueño era un gringo. Y había adecuado una esquinita al lado de la hamburguesería, que en este momento es esa pollería que queda al lado de la bomba, pasando la 30. Eso era un del oeste, hamburguesas del oeste, y era un poquito chiquitico, donde tenía todos los partidos de NFL. En esa época, pues, para verlo por internet era difícil, por televisión no son tantos, pues Sí, no daban no tanto. daban Entonces yo Red digo, Zone. no, pero yo tengo que ver a los Rams, entonces me iba para allá todos los domingos sagrado y empecé a ver personas que también vivían el fútbol americano, porque yo no conocía a nadie en Medellín que hablara de fútbol americano. Entonces, pues obviamente un boleo de gringos con sus pendones de Colombian Sweethearts, encuentre esposa, y yo allá como de los poquitos colombianos, yo bueno, va. Y entonces empezaba como a hacer esas conexiones y había unos muchachos que ya llevaban algún tiempo jugando flag acá. De hecho, yo no sé si eso es conocido que a Medellín hubo primero flag que tackle, pero yo siempre fui enamorado del tackle. Entonces cuando me invitaron a jugar flag, yo jugaba pues como flag por los laditos y yo, pero como fuera hombre que nos empezamos como a taclear un poquito, como tackle. Y entonces empezó a crear como un grupito ahí y liderados por un gringo. Y en esa época pues él iba y él el que ponía los balones porque nosotros no teníamos absolutamente nada. Y nos íbamos a entrenar a ese tierrero que había en la Unidad Deportiva de Len. Y, y bueno, y entonces empezamos y que con los tackles y bueno, nos iba súper bien. Todos los sábados nos encontrábamos allá a las 2 de la tarde. Hasta que ocurrió un accidente un poquito maluco y fue que el hombre, no sé si fue un cabezazo, un totazo, le pegaron en la frente y se le fue la frente como a lo Frankenstein, como que tenía la piel muy delgada y se le fue una chamba de lado a lado y ahí perdí como 15, como que no, yo ya no sigo jugando esto. Ya, ay, fe de madre. Y eso fue un proceso de, no sé, 6 meses a punta de Facebook, mirando en grupos de fanáticos de NFL, quiénes vienen en Colombia, quiénes vienen en Medellín. Hey, parce, estoy empezando esto, un equipo, con los amigos del colegio, con amigos de la universidad. Me iba con una libretica con todos los teléfonos apuntados a mano y al lado del tierrero había un teléfono público. Me iba con 1.000, 2.000 pesos en monedas de 100 y empezaba a mí desde la 1:30. Hey, si vas a venir, listo, aquí estoy. Hey, si vas a venir, aquí estamos. Tan, hey, aquí estamos, aquí estamos. Y, parce, con eso, 6 meses dándole solo a levantar gente, porque, o sea, de verdad se volvió mi obsesión. O sea, yo dije, "Marica, no hay razón por la que en Colombia o en Medellín no se pueda jugar fútbol americano". Juli, no, eso quiere decir que usted es el papá de los pollitos del fútbol americano acá. Si no hubiese sido por esa obsesión, digamos que es verdad que en estos más de 15 años puede que no hayamos avanzado lo que deberíamos haber avanzado lastimosamente, Pero ¿sabes qué? No, yo estoy completamente en desacuerdo con esa frase, porque al tener exposición internacional, que eso no es de hace 12 años, o sea, eso viene pasando hace poco, con esa exposición internacional, empezando con Hunters, con Pumas, Lobos hace poco, la Selección Colombia, nosotros hemos visto que hay países que en el papel tienen más trayectoria que nosotros, pero que a nivel exponencial lo que ha crecido el fútbol americano en Colombia, ¿vos consideras que ha crecido mucho? en 15 años ha crecido lo que perfectamente creció en Argentina durante 20, 25 años, o en un Chile, que todos dicen, es que allá está la tradición, es que allá ya está antes, y es verdad, pero si a hoy por hoy nos vamos a medir, yo creo que Colombia, lo acabo de demostrar con su selección en el suramericano pasado, o sea, está Brasil y después está Colombia. Con tranquilidad te puedes atribuir algo de ese mérito de que tengamos fútbol americano en Colombia y que tengamos ese crecimiento. Pues por Medellín, yo me hago cargo por Medellín. O sea, en Bogotá tuvieron un proceso muy similar
con Juan GB, que en su momento pues fuimos como los fundadores de esa actual Federación Colombiana, la FECOFA. Nosotros dos fuimos los que comenzamos también ese movimiento. ¿Cómo así? ¿Saben? Sos fundador de FECOFA. Sí, sí, inicialmente como él estaba en Bogotá, él lideraba pues como esos procesos ante el Ministerio de Deportes, y yo desde Medellín pues hacía lo que podía apoyándolo a la distancia, pero él inicialmente en los papeles de fundación de la Federación Colombiana de Fútbol Americano, Juan GB es el presidente y yo soy el secretario. Retomando lo de Lobos, ¿cierto? Ajá. En conjunto, ¿con quién se dio Lobos? Pues, hermano, al principio hay una historia muy graciosa, hombre, con Ferney, Ferno Moreno. Él siempre ha sido mi mano derecha, pero yo a él no lo conocía, nunca lo conocí. ¿Cómo conoció a Ferno? Así como le escribía a cientos de extraños por Facebook diciéndole, hey, en Medellín jugamos fútbol americano, vení a ensayarlo. Ese man era de los que siempre comentaba todas las publicaciones de fútbol americano en los grupos de Facebook. Pero todas, no había un post que no tuviera un comentario de Ferney Moreno. Entonces yo dije, no, este man está tan empeliculado como yo. O sea, yo necesito gente así para hacer crecer esta vuelta, porque yo solo bregando a venderle un montón de peladitos que jueguen fútbol americano no me va a dar. Y lo perseguí, o sea, le caí como una vieja para ahí 3 meses. Y él decía, no, sí voy, no voy, ay, y sacaba como el cuerpo, como que se motivaba, no. O sea, que al final fue, y ya éramos un grupito pues más o menos consolidado, algunos amigos del colegio, de la universidad. ¿En qué momento se consolidó ese grupo y ese grupo dijo, listo, vamos a sacar un equipo de fútbol americano? No, después de que llegara Ferney. O sea, de hecho, no, yo diría que mi primer aliado no fue Ferney. Ferney siempre estaba a mi derecha. Pero mi primer aliado fue Alejandro López, el que es ahora cabeza de CAFAC. Él también estuvo ahí desde los primeros días conmigo con Lobos. Y de hecho es el creador de este logo, que es el logo original de Lobos cuando nosotros... Del logo inicial, el creador es Alejandro López. Este logo antiguo, el creador de ese logotipo es Alejandro López, y él también es el que escogió la tipografía para el Lobos Fútbol. O sea, él también aportó mucho de eso. Y cuando logré que Ferney por fin fuera un día a jugar, apenas lejos y no me miramos como que, oye, este pelado no juega ni con tierrita, hermano. O sea, que Ferney en algún momento jugó fútbol americano. ¿Qué? Jugó de todo. Pero en ese momento... Pero no le dio. Él no era tan habilidoso, pero él siempre ha sido una cabeza para todo. O sea, lo que él se proponga, hace lo que sea. Y él se metió en la cabeza, no es que yo voy a jugar fútbol americano, y llegó a ser un muy buen jugador de fútbol americano. ¿En qué posición? Él jugaba de linebacker, jugaba de defensive end. ¿Y lo llegó a hacer bien? Y lo llegó a hacer muy bien, claro. De hecho, pues yo me tuve que retirar mucho antes que él, de cuenta de 2 cirugías de rodilla. Pero él lo hizo bien. Y ya una vez llegó él, con el apoyo de López, con el apoyo de Ferno, empezó a juntarse más gente. O sea, ahí ya fue que empezó a despegar. Y por Facebook fue que nos enteramos de Pumas. Y ya, ahí fue que empezó esta cosa llamada Liga Colombiana. Para cerrar este tema de Lobos, ¿en qué año se creó Lobos? ¿Qué año estuvo en nombre? ¿En qué año se pasó y se certificó como club frente al INDER? No, ¿Cuál es la identidad de los valores del club? el año de registro te lo quedo debiendo, porque eso fue hace muchos años ya, pero definitivamente no fue en el 2007, ¿cierto? Pero Lobos como proyecto nace en el 2007, ¿cierto? Desde el 2007 es que estamos dándole a esto, y fue muy difícil mantenerlo por tanto tiempo, porque solo apenas hasta el 2009 llegamos a tener algún tipo de competencia, que fue cuando jugamos ese primer nacional con Pumas, exacto. Ese primer nacional, ¿cuántos equipos lo jugaron? Estaba diseñado para 4 equipos. ¿Y quién creó ese nacional? ¿Vos? No, entre Pumas y Lobos nos pusimos de acuerdo, como, hey, venga, hay que jugar, o sea, estamos entrenando para algo, sí o sí tenemos que competir.
Y entre los dos pues como que nos organizamos con Juan GB que te comentaba y mi persona. Y empezamos a armar eso entre los dos. Bueno, ¿dónde se va a jugar? Bogotá, Medellín. Ahí fue que decidimos, no, vamos a jugar primero en Bogotá y luego vamos a jugar en Medellín. Entonces ese Nacional fue los Pumas, un partido en Bogotá y un partido en Medellín. No, de hecho, para esa época también ya estaban consolidados Skulls y Toros de Manizales. Esos dos equipos ya existían también. Y cuando nos enteramos de la existencia, como que no, pues... O sea, ¿Y cómo se enteraron de la espectacular. existencia? Facebook. Por Facebook, todo fue por Facebook. Entonces, cuando empezamos a armar el torneo, todos confirmaron la asistencia. Y bueno, listo, va. Recuerdo mucho que cuando, o sea, yo en esa época yo tenía, 2009, yo tenía 18 años apenas, 19 años. Y yo tenía jugadores de 16, 17 años. Y era yo un pelado de 18, 19 yendo a casas de 16, 17 a pedirle permiso a los papás para que los dejaran ir a Bogotá. ¿Quién los va a cuidar? Entonces, ¿sabes? Fue un proceso muy bacano. Pero entonces, curiosamente, nosotros hicimos todo, hicimos rifa, hicimos eventos, levantamos plata para pagar el bus, porque obviamente pues son pelados, nadie trabajaba, yo no trabajaba. Entonces, como que con las uñas sacamos plata para hacer los uniformes, que este es el diseño original del primer uniforme de Lobos. Solo que este fue un throwback que hicimos por allá en el 2018. Pero ese es el diseño original, con los colores, con la tipografía. Entonces nos fuimos tan uniformaditos, ya teníamos todo listo. Y para ese miércoles nos comunica a Toros que la alcaldía no le soltó los fondos, entonces que no tienen con qué viajar. Entonces se bajó Toros. Y yo, uy, hermano, entonces hablaba yo con Pumas. Yo, Pumas, venga, porque yo era el encargado de llevar a Toros y yo era el encargado de llevar a Skulls, que era el otro equipo de Bogotá. Y yo, hermano, se me bajó Toros. Es que no, espere, es que yo también hablé con Skulls, es que no van a jugar. Y yo, pero ¿por qué no van a jugar? Es que no, que ese fin de semana no pueden. Y yo, pero están en Bogotanea, ¿por qué no? No, es que ese fin de semana es Rock al Parque, ellos no lo van a perder. Era como un grupo de amigos de metaleros. Nosotros, no, me tienes que estar jodiendo. Entonces la primera vez, literal, fue como que, bueno, listo, tenemos, no es una cancha, era un parque pues rodeado de unidades residenciales. Una manga ahí. Es que no, pues aquí podemos, o sea, estaba planeado para jugarlo, o sea, sortearlo y jugar llaves y los dos ganadores jugar la final. Y eso al final terminó siendo un Pumas Lobos, el mejor de 2 de 3. Y terminó ganando Puma esa vez. Pumas ganadora ya. ¿Cómo fue ese primer torneo? Tengo la duda. 11 contra 11, 8 contra 8, 9 contra 9. Habían cascos, habían pecheras, habían haches, habían cuántos balones, cómo marcaron la cancha. No, ¿Quién pues, pitó? yo no me acuerdo quién pitó. Es más, yo creo que ni árbitros teníamos. Por ahí en YouTube hay unos videos de unas jugadas. Como un compilado que hizo Alejo López en su momento. De ese torneo. Pero yo ni siquiera me acuerdo de si hubo árbitros. Yo me acuerdo que éramos muy poquitos. Éramos un grupo como de 18 apenas. Y jugamos 9-9. Sin cascos, sin hombreras. Lo único reglamentario era el bucal. Y era tacleo. O sea, nosotros en ese momento nos hacíamos el pajazo mental de si los de rugby juegan así, nosotros ¿por qué no? O sea, en retrospectiva uno dice, marica, eso es una locura. Re brutos. Y jugarlo, o sea, y obviamente es como ver un partido de fútbol en los 70s y un partido de fútbol hoy por hoy. O sea, son deportes completamente distintos. Entonces, obviamente, decir que juguemos fútbol americano sin protecciones, con la intensidad que se juega hoy por hoy, es suicidio, pues. Pero en esa época no funcionaba, mucha reventadita de boca, de nariz, de cejas. Pero más allá de eso, nunca tuvimos como nada muy, muy, muy serio. ¿Y vos de qué jugabas? Yo jugaba de Mike. Yo era el linebacker medio. Y siempre era muy... O sea, yo seguía mucho a los Rams por los corredores, pero mi jugador favorito de toda la historia siempre fue Ray Lewis. Entonces, en honor a él es que me puse el 52. Pues. Como hoy en día se pone el 54 por Warner. Sí, probablemente. No es sí. lo mismo. Cada aclarar distancias entre un linebacker y otro. Pero... Sí, no son... Pero igual, pues Fred Warner es... O sea, es muy diferente porque hoy por hoy yo creo que un Ray Lewis en la NFL hoy por hoy no sería
un Fred Warner. O sea, un Ray Lewis hoy por hoy sería un media tabla, porque era un jugador extremadamente talentoso, que era el Mike perfecto para el estilo de fútbol americano que se jugaba a principios de los 2000, ¿cierto? En la NFL en el 2024 es un monstruo completamente distinto, y estamos viendo que mientras Ray Lewis jugaba con sus 250 libras, 260 libras, ya estamos viendo que eso lo puede pesar perfectamente un defensive end, y el linebacker tiene que pesar entre 220 y 230 para poder aguantarle los piques a los tight ends y a los slots que están jugando hoy por hoy en la NFL. Entonces, digamos que por eso pues ¿Y vos eras igual de agresivo que Ray Lewis o no? No, hombre, pues, ¿cuándo? Imposible. Pero si era brutico, pues no era de los que me diera miedo ir a meter la cabeza donde fuera. Pero no, obviamente, pues en esa época todavía había mucho, pero, bueno, no estoy diciendo que en ese momento no, pero en ese momento sabíamos el 1% de lo que se sabe hoy por hoy, pues. Y eso es decir mucho. Pues me dice que jugaron en Bogotá y volvieron a Medellín. Correcto, jugamos en Bogotá el primer torneo, eso fue en el 2008, si no estoy mal, 2009. Y al año siguiente todos fueron a Bogotá. Esta vez no había Rock al Parque, y esta vez sí hubo, y esta vez sí hubo recaudación de fondos del Manizales. Entonces fueron los cuatro equipos. Fueron los 4 equipos. Entonces en Medellín tuvimos un todos contra todos. Lo rifamos, no todos contra todos. Todos tenían que jugar 2 partidos, y al final los dos mejores terminaban jugando la final de un lunes festivo. ¿Y dónde jugaron? Los partidos de los clasificatorios los jugamos en el Cincuentenario, ahí al lado del Parque Explora. ¿En tierra? No, en esa época era mucho mejor. O sea, hoy por hoy, porque se volvió nada, pues la dejaron morir y se volvió un tierrero. Pero en esa época era un pastico decente. Y la final la jugamos en la Marte 2, mucho antes de que fuera sintética, pues. Y esa era también grama natural, pero sí tenía un poquito más pelados que el Cincuentenario. En esa ocasión, pues, Lobo se clasificó invicto a la final, ganándole a Puma y ganándole a Skulls. Y al final Skulls y Pumas tenían que jugar, el que ganara pasaba. Se clasificó Pumas a esa final. ¿A que Toros no ganó ni uno? Toros en esa ocasión no ganó ningún partido. O sea, nosotros solamente jugamos con Skulls y con Pumas, y Skulls y Pumas jugaron contra Toros y entre ellos. Entonces ahí ya se jugó la final, y ese fue el primer campeonato de Lobos, que se jugó 9 contra 9 sin protecciones. ¿Y en Pumas jugaba Sanabria? En Pumas todavía jugaba Richie Sanabria, claro, el actual entrenador de receptores, era receptor en Pumas. Y también jugaba Porras. De hecho, en este momento los únicos 2 jugadores que han estado desde el día 1 en el nacimiento del fútbol americano en Colombia son Porras de Pumas y Pocho de Lobos. Pocho ya jugó ese torneo. Pocho jugó en Bogotá, Pocho viajó a Bogotá con nosotros ese primer torneo. Pocho estaba desde el principio. Pocho llegó también en tu búsqueda por Facebook. ¿Quién llega? ¿Quién parcha? ¿Te gusta el fútbol americano? Veníamos unos golpecitos aquí. No, a ese reclutamiento no me lo puedo achacar yo, porque él llegó, la primera gran cama de jugadores de Lobos vino por un jugador que ese sí llegó por Facebook, que se llama Alan, y él estudiaba en esa época en el San Carlos. Entonces él me dijo, no, coach, yo quiero... No, coach no, a mí nunca no me decían coach. Hey, Cabe, yo sé que yo tengo oportunidad, yo hablé con el profe de educación física, voy a convocar en el colegio. ¿Y ese era bueno, no era bueno? Sí, era muy bueno. De hecho, lo recuerdan mucho los veteranos, porque él practicaba karate y tenía un stiff arm muy bueno, jugaba de corredor, entonces lo iban a taclear y obviamente sin rejas, sin casco y nada, no teníamos el stiff arm a la cara, pero ese man sí ponía esa mano en el pecho y era muy bueno por eso. Y se fue para el San Carlos y no, yo voy a reclutar, y llegó como con 8 y yo,
Güey, madre, si éramos 8 ya ahí en un sábado nos duplicamos, una belleza. Y entre ellos estaba Pocho. Y yo, bueno, listo, ¿no? Pues vamos a ensayar y eran atléticos, y eran rápidos, eran buenos. Yo, no, aquí ya hay con qué construir un equipito. Y eventualmente me terminaron confesando, como, marica, ¿ustedes por qué llegaron al fútbol americano? Ah, yo no sé si marica Alan que gestionó, pero nos sacaron más temprano del colegio. Entonces, para capar clase, nos fuimos. Y yo, bueno, menos mal. ¿Sabes de marica de Pocho? Hoy el presidente de Lobos llegó por capar clase. Por maqueta. Pero bueno, vean lo que terminó. Vean lo que terminó. Juli, y ese logo que tiene hoy en día Lobos, por ahí me han dicho que tenía como una historia representativa. Sí, muy representativa. Roberto Barrios es uno de los miembros fundadores, era uno de los miembros fundadores de Lobos. Él llegó a nosotros desde de los primeros días y siempre fue el más grande de todos. Él era grande, él jugaba de línea ofensiva, de línea defensiva, y era muy querido por todos. Lastimosamente él falleció en un accidente. Estábamos algunos jugadores celebrando un cumpleaños de un jugador y responsabilidad, hermano. La verdad es que no hay forma de ponerlo de otra. No hay otra forma de ponerlo. Eso fue una irresponsabilidad de nosotros, siendo unos peladitos de 19 años, 20 años. Él muere por un accidente automovilístico, atropellado por un taxi en la 33. Pero él siempre fue muy talentoso con el tema del diseño y gracias a él es que tenemos este logo que nos ha acompañado desde eso. Él siempre vistió la 99 y pues en honor a él obviamente pues no tocamos ese logo para nada y el 99 es un número que nadie creo que en la historia de Lobos volverá a utilizar. Que en paz descanse. Juli, ¿y cuál es la identidad de Lobos? ¿Cuáles son los valores que rigen a tu equipo? Bueno, es difícil porque digamos que el crecimiento de nosotros como club, como entrenadores, como líderes de hombres adultos y de jóvenes ha cambiado mucho durante el tiempo y es algo que todo, o sea, es imposible decir que un equipo nació con una identidad y que aún la conserva tal cual, ¿cierto? A hoy en día, ¿cuál es la identidad de Lobos? Hoy en día ¿Cuál es el programa? el programa de Lobos, pues, primero por la identidad, o sea, en este momento todo el mundo ve a Lobos como el actual campeón nacional, el actual campeón de Copa Antioquia, entrenador en selección, jugador en selección, pero hermano, hubo una época muy difícil para Lobos en donde no hilábamos temporadas exitosas, en donde no teníamos un campeonato en el haber desde el 2012, ¿cierto? Lobos nunca había ganado un campeonato equipado. Entonces, fueron años muy difíciles, pero pues de cuenta de esa pasión y de cuenta de esa terquedad que siempre nos ha caracterizado. O sea, la resiliencia que ha demostrado Lobos a través de más de una década es fácilmente lo que más nos define. Porque no ha sido fácil, porque ha sido un camino largo, de muchos errores, de aciertos, ¿cierto? De muchas frustraciones, pero, o sea, lo bueno del deporte, y no me refiero solamente al fútbol americano, sino en general, es que vos tenés cada año, cada semestre, la oportunidad de redimirte de nuevo. Como bueno, listo, me caí, me paro, me sacudo y vamos otra vez. Porque las ganas de lo que hay adelante superan el gusto de lo logrado. Y eso me parece que es lo que más define en este momento al club. En tus palabras, ¿qué se sintió después de cuánto ya Copa Antioquia? Más o menos. Copa Antioquia, pues Copa Antioquia la hice yo y no me la había ganado. Entonces, ¿qué se sintió haber ganado Copa Antioquia unos meses atrás? No, o sea, fueron ciertos hitos que se fueron como viviendo. ¿Qué querías más? ¿El Nacional o Copa Antioquia? Con sinceridad, ¿qué querías más? No, yo creo que el Nacional era una oportunidad, o sea, era la ballena blanca o sea, esto tiene que pasar, eventualmente, o sea, el trabajo duro siempre se va a ver recompensado,
no importa la cantidad. Entonces yo siempre tuve en la cabeza como que no, Lobos tiene que volver a salir campeón nacional, ¿cierto? En el 2022 estuvimos a portas, que la verdad ese es el guayabo más grande que yo he tenido en mi vida deportiva con fútbol americano, porque era un torneo en donde teníamos la plantilla más talentosa, donde teníamos el mejor coaching staff, y en un partido apretado, yo siempre les he dicho a los muchachos, los partidos apretados los gana el que menos se equivoque, porque no hay tal cosa como un equipo que no se equivoca, pero el que menos se equivoca lo va a ganar. Y dicho y hecho, en un partido en donde fue una guerra de defensivas todo el tiempo, en donde nadie cedía, un error puntual fue el que le terminó dando la victoria a Hunters en ese 2022, en ese partido en la Marte 1. Entonces, voy a ser honesto, ese casi nos quiebra. Casi nos quiebra, fue muy difícil pararnos de ese otra vez. Casi que eso puedes decir que separa a Lobos. Casi que Lobos deja de existir por ese partido. No, o sea, yo creo que... O sea, ya tampoco. No, Lobos, no. Lobos es mucho más grande que cualquier miembro, pues. Puede ser el más viejo, puede ser el más talentoso, puede ser el creador. O sea, eso va más allá. O sea, la premisa del Lobo siempre es que jugamos por el nombre del pecho y no el de la espalda. Y si algún hombre se tiene que retirar o se desea retirar, next man up. O sea, el que sigue tiene que seguir llevando en alto esa bandera y personificando esos valores que siempre nos han definido, esa resiliencia. Y por eso te digo, esa resiliencia de nos vimos a caer. Hubo un momento en donde grandes personalidades del equipo dijeron, no, marica, es que estuvimos a esto, weón, o sea, otra vez, otro año. Y esos mismos que decían como, parce, yo no sé si voy a ser capaz de volver. A febrero del año siguiente, del 2023, estaban de primero en la fila. O sea que de acuerdo a eso, el hito más grande por ahora de la historia de Lobos fue volver a ganar en Nacional en el 2023. No, o sea, bueno, voy a hablar personalmente. Hito, o sea, hay muchos hitos en la historia de Lobos. O sea, más allá de partidos ganados, de campeonatos. Más allá de lo que sea. No. Ahorita que me preguntas cuál era la identidad, nosotros entre los jugadores siempre tenemos una frase que si siguen a jugadores de Lobos en redes sociales van a ver que muchos dicen como que tienen la frase de con la humildad del aspirante, porque a nosotros nos gusta definirnos como enamorados del que viene y no del que acabó de pasar, o sea, del hito, del logro, del torneo, del campeonato, de lo que sea, lo más importante del campeonato que tenemos adelante. O sea, para atrás, cuando tenga 50, 60, 70 años, voy a mirar para atrás porque ya no va a tirar nada más adelante y va a decir, hey, marica, logré todo eso. Pero todo eso que logré no lo hubiera jamás alcanzado si no hubiera mantenido esa hambre y ese deseo de seguir cosechando y cosechando y cosechando, de tener al frente el más importante. Pero, o sea, ese Nacional, pues, fue como una espinita, honestamente, me hubiera encantado haberlo ganado contra Hunters, como el 2022, ¿cierto? Pero pues el destino es curioso, no creo en el destino, pero la suerte es curiosa y terminó siendo de nuevo un campeonato contra Pumas, que es contra los que siempre lo hemos ganado. Entonces, parce, no, fue muy bonito todo ese proceso. A nosotros nos alimenta la duda, los comentarios exteriores, siempre, o sea, no dejamos que lo de afuera nos defina, pero sí utilizamos mucho de eso como combustible para, ok, estás diciendo esto, estás pensando esto, dame la oportunidad de que te demuestre lo contrario. Y en el 2023 hubo una frase que se repetía mucho en los círculos de fútbol americano y era, no, pues que Lobos con esos refuerzos del 22 que tenían de Raptors y no fueron capaces, ahora sí que menos. Y eso se volvió una muletilla, como que, hey, pero pilas, que es que no tenemos a los de Raptors. Y todo ese año se volvió como ese tirito de, no tenemos a los de Raptors. Venga, mijo, que es que con Lobos tiene. Si con solo Lobos no le da, por algo es. Entonces, como que fue creciendo ahí como esa narrativa. Y sí, nos quitamos una espina gigante de la espalda. Pero la Copa Antioquia era o sea, yo también estuve desde el torneo nacional, pero digamos que esa estrellita yo ya la tenía pues por ahí guardada. Obviamente es
un deporte completamente distinto hoy por hoy y me sentí muy, muy contento. Pero la Copa Antioquia es que es la de acá, o sea, vos me preguntaste, para yo quería que nos veamos los paisas, huevón. Y que Lobos, el creador de la Copa Antioquia, no tuviera ni una sola Copa Antioquia, que tiene los colores de Antioquia. O sea, era como que, nada, no, esto es Qué inverosímil. Y la manera en la que se ganó fue todavía más satisfactorio. Fue como un mensaje que todo el mundo dijo como que ya hay cambio de sheriff, ya hay cambio de guardia, Lobos está y tenemos un grupo de jugadores que tienen la cabeza que quiere que Lobos se quede, que no sea como un chispazo en el radar de un año, 2 años exitosos y volver a tener problemas, sino como seguir construyendo sobre todo estos éxitos y poder mantener una hegemonía por muchos más años, ojalá. Juli, hablando ya en el hoy por hoy, si vos tenés que escoger, vamos a ponerte ya en posiciones incómodas, ya hablamos muy serios mucho rato. Listo. ¿Quién es el mejor jugador de Lobos en la ofensiva? Como vos sos entrenador en jefe, pero sos coordinador ofensivo, sos Ajá. entrenador en jefe y coordinador ofensivo. ¿Quién es el pilar? No, es más, la voy a cambiar, la voy a poner más difícil. ¿Quién ha sido en los últimos 2-3 años el pilar en el backfield de Lobos? Uf. Porque como a vos te gustan los corredores, Total, total. Y yo soy un enamorado del juego terrestre. O sea, a mí siempre me va. O sea, para mí, nosotros desde el coaching staff siempre hemos mantenido la premisa de que el campeón nacional siempre será aquel que pueda detener el acarreo y pueda correr el balón de manera consistente. Para mí, o sea, el juego aéreo, obviamente el manejo de coaching situacional, de el talento obviamente que vos tengas, lo que desarrolles en cancha, en entrenamientos. O sea, para nosotros todo va como encaminado a esos dos objetivos. O sea, tenemos que parar la carrera y tenemos que correr el balón. Y el año pasado fue o sea, en inglés le dicen un embarrassment of riches, o sea, una conchudez. O sea, un privilegio ni el hijo de puta haber tenido a 3 jugadores tan talentosos compitiendo por toques en el backfield, que eran Santiago Ibargüen, Sebastián López, que conocemos como Soxor, y Adrián Higuita, ¿cierto? En este momento, bueno, el año pasado, o sea, todos sabemos, tenemos jugadores muy talentosos. el año Giovanni, pasado teníamos un Sago, monstruo de 3 cabezas. y teníamos 3 corebacks que cuando uno estaba teniendo, o sea, teníamos el lujo de tener 3 corebacks que en algún momento de la temporada cada uno tuvo reconocimientos de MVP por un partido, cada uno tuvo marchas para ganar partidos o para irnos adelante. O sea, no va a ver en el partido contra Hunters en donde Alejo Mejía fue el coreback 3 y en un partido en donde la defensiva dejó en 0 puntos a Hunters, nosotros lanzamos 2 pick six y hasta el cuarto nosotros estuvimos abajo en ese partido. Y precisamente el que da el paso al frente y saca ese partido adelante es Alejandro Mejía, perdón, que es que era el coreback 3 para ese juego, que iniciando el año fue el titular y todos empezaban para arriba, para abajo, en nada competencia. O sea, nosotros hemos tenido muchos jugadores y en este momento conservamos muchos jugadores talentosos. Para mí en el año del campeonato, y obviamente los jugadores también lo evidenciaron, el MVP de ese año fue Adrián Higuita. Y fue una pérdida grandísima porque fue un jugador que no pudo jugar al 100% su partido de semifinal contra Hunters. Llegaba tocado de una rodilla. Dijo, no, a mí me da. Tuvo 3 jugadas exitosas y no le dio más. No va a jugar con una rodilla así. Y a la cuarta jugada terminó. Él en este momento pues está operado. Él es corredor de selección. Él el de equipos especiales. ¿Cómo hizo para jugar equipos especiales para nosotros durante todo Copa Antioquia este año? No sé. Porque estuvo lesionado. Y mero bate. Mero bate en la pierna tiene una derecha. bazuca pues en la pierna derecha. Entonces, Adrián para mí fue siempre ese jugador diferente. Porque es el que... O sea, él es un coach en cancha porque él sí tiene que jugar de coreback. Que no lo tuvimos que hacer porque teníamos esa profundidad ridícula
pero él puede jugar de quarterback, él jugaba de running back, él jugaba de fullback, él jugaba de wide receiver, él jugaba de tight end, tuvo la oportunidad de anotar de todas las modalidades, lanzó, corrió, recibió desde running back, recibió desde fullback, recibió desde tight end, touchdowns durante todo el año. Entonces, ¿consideras que Adrián ha sido el mejor corredor que ha tenido Lobos en su historia? Es un 1A y un 1B. ¿Uno A y uno B? Sí, porque... No, hoy no vamos a ver tener uno A y uno B. Hoy tenemos 1 y 2. Y después del primero... No, porque es que ahí el tema es, Adrián tuvo ese breakout el año pasado que la rompió a todos los niveles y obviamente pues queríamos que terminara siendo como ese jugador que nos llevara hasta el final, pero pues gracias a él fue que estuvimos en la oportunidad de llegar a una final. Entonces, para mí Adrián ha sido, sí, perfectamente el jugador el jugador más versátil y más valioso a la ofensiva que yo he tenido la oportunidad de coachear. Pero tenemos un monstruo de la naturaleza que es alguien que nos ha acompañado desde mucho antes, incluso desde las épocas en donde no jugábamos equipados y donde empezamos a jugar a los primeros añitos con casco y con hombreras, que es Soxor. O sea, Soxor es ese jugador diferente que, o sea, yo seré muy ateo y todo, pero algo lo bendijo a él con ese talento natural para jugar deporte. Y él es un fenómeno. O sea, Adrián es un jugador hecho. O sea, sí. Adrián es un jugador que vos hiciste, por decirlo así. No, yo no lo hice. Cero, yo no lo hice. Listo. Jugador que se hizo bajo el staff de coach de Lobos. Pero sí, obvio. Se hizo él, que fue guiado por ustedes. Ajá. No, pero igual Soxor. Sino que, por ejemplo, si yo te tengo Soxor versus Ibargüen. No, Soxor. Es que, parce, para mí, voy a ponerlo en términos futbolísticos. Yo sé que están aquí para ver fútbol americano, pero en términos futbolísticos, Adrián es un Cristiano Ronaldo y Soxor es un Messi. O sea, un Cristiano Ronaldo es un Soxor nació aprendido. Físicamente, no. Y Soxor nació aprendido. Soxor es un distinto. Soxor es un man que todo sale mal en la ofensiva y de alguna razón ese man te salva algo. O sea, eso es otro nivel. O sea, Adrián es un jugador que es muy inteligente, que sabe jugar con todo, pero con toda la ofensiva. Puro trabajo duro. Pero que es puro trabajo duro. O sea, que es un jugador hecho desde el principio. Y no quiere decir que Soxor sea indisciplinado, ni que no entrene, ni nada. También sigue siendo un man muy juicioso. Pero por más juicioso que vos seas, esas habilidades no las vas a desarrollar nunca. O sea, es alguien que nació con ese talento. Ibargüen es un Haaland. O sea, es un fenómeno de la naturaleza que es rápido, es fuerte. Pero es un poquito más cocotroilo que... Un poquito, no tiene esa agilidad, esa capacidad de cambiar de dirección que tienen Adrián y Soxor. Pero igual es un jugador. Es un corredor de poder, dirías vos. Es un jugador, exacto. O sea, es un corredor que en cualquier equipo en Colombia sería un titular también. Y nosotros nos podemos dar el lujo de haber tenido 3 titulares en selección. Y estoy seguro, en Lobos, perdón. Y estoy seguro que en selección, o sea, por temas de salud, Soxor en los tryouts, Ibargüen en los tryouts de Selección Colombia para este año, él fue seleccionado para jugar con Selección Colombia, pero por temas de salud no pudo hacer parte del proceso inicial y le tocó dar un paso al costado. Y Soxor, por obligaciones, él me miró a los ojos y me dijo: Lobos o selección, no me da para los dos. Y yo, no me puedes preguntar eso a mí. Obviamente. Tome la decisión usted. Y él eventualmente dijo: no, pues de pronto más adelante miraré. Pero pues eligió no presentarse. Pero yo estoy seguro que si pasado? Los tres se presentan con el talento, con el film, con el video que tenemos de ellos, con ese talento del año pasado en su prime, y los 3 perfectamente podían haber llegado a Selección Colombia. Continuando con tu amor por los running backs, ¿vos qué opinas de una frase que dice que las estadísticas de rushing yards, de yardas por tierra, son estadísticas de la línea más que del corredor? Hay una estadística que aquí es muy... Yo no sé qué tan fácil sea medirla, pero obviamente todo, no solamente el running game, sino todo en una ofensiva te va a pasar por la línea ofensiva. Sí, la línea es la columna vertebral. Todo. No, yo siempre utilizo la analogía del motor. O sea, si la ofensiva es un carro, el piloto es el quarterback. Pero si ese motor no anda, güey, no se puede manejar lo que le dé la gana.
Pero si ese motor no arranca, ese carro no va para ningún lado. Y hoy en día yo sí te digo que, en mi opinión, y creo que en la opinión de muchos de nuestros seguidores, la mejor línea del país la tiene Lobos. Pues yo me atrevería a decir lo mismo, sí. O sea, eso sí, y es un jalón de orejas para todos, incluso los de la Selección Colombia, porque están echados. Están echados, no están juiciosos con su trabajo físico. Ahí ya les tiré la puya para que Eso es un pongan jalón las para pilas. todos los linieros de Colombia. Sí, o sea, porque, o sea, si tuvieron la oportunidad de jugar en Brasil y ya todos siguen a esos linieros ofensivos por Instagram de Brasil, ellos vieron de primera mano qué se requiere para ser un liniero ofensivo de alto nivel. En este momento ellos son un liniero ofensivos de alto nivel en Colombia. Pero a nosotros se nos tiene que quedar la liga chiquita, hermano. O sea, nosotros teniendo esta exposición internacional que tenemos hoy por hoy, o sea, se nos tiene que quedar pequeña. Ya ha habido jugadores que han tenido la oportunidad de salir al exterior. O sea, sabemos que tenemos con qué exportar talento. O sea, el mero hecho de que en este momento en Manaus haya 3 colombianos con gringos, con mexicanos, con brasileros, y que esos Habla 3 bien de equipos nuestra escuela. y que esos 3 jugadores estén siendo titulares en esa defensiva. ¿Cierto? Está Pazmín, está Acevedo, se me escapa el muchacho, este muchacho también que es de Titanes, pero que estuvo jugando en México también, que juega de tackle defensivo, de defensive end, o sea, y que estén de titular, o sea, Ramírez, creo que él hizo los tryouts ese año él hizo los tryouts en y selección. derecho, o sea, es un talento diferente para el biotipo que Sí, tiene, sí. para la agilidad, o sea, entonces yo siempre voy a decir que nosotros tenemos absolutamente todo para exportar talento, absolutamente todo, pero el enfoque de acá sigue siendo muy del futbolista profesional, de yo nací con este talento, La mediocridad, la pereza. entreno lo necesario, no me esfuerzo, o sea, aquí, mientras que uno ve en Estados Unidos el chip que tienen los deportistas de fútbol americano, o sea, y obviamente como en todos los deportes habrá el indisciplinado bendecido, tendrán sus Dairo Morenos pues, que nacieron aprendidos pues, pero que siempre la pregunta está, bueno, y donde este man fuera juicioso, ¿qué hubiera logrado? ¿Cierto? Pero la competencia en Estados Unidos es tan grande que, o sea, todo, el nivel y el nivel de obsesión que ellos manejan por la preparación física y mental para jugar fútbol americano, yo no la veo en ningún otro deporte, ni siquiera en fútbol en ligas por fuera, o sea, es otro nivel, es otro nivel. Entonces, a nosotros nos falta más eso. O sea, enamorarnos del proceso, enamorarse de... Parce, es que vos no te puedes enamorar el día del partido y ver tus videos El partido se gana en el entrenamiento. O sea, total, o sea, usted es tan bueno como su última práctica. Y acá todavía nos falta eso. O sea, muchos jugadores Pero no solo en fútbol americano, en todos los no, deportes. a todo, ¿no? Y la mentalidad vida. colombiana, a mí el fútbol americano me ha ayudado mucho a absorber mentes estadounidenses. Y nosotros tenemos una mentalidad muy complaciente, muy... Me está yendo bien así, ¿pa' qué más? Mientras que en los americanos hoy, hey, parce, si me siento así de bien con lo que me está yendo acá en este momento... Imagínate más. Imagínate si fuera más, ¿cierto? Entonces como que tienen siempre esa hambre, mientras que nosotros tenemos más vida H, más vida buena, más... Soy tranquilo, así gano, así me gano un MVP jugando un partido de liga local. Pero eso no debería ser a lo que vos le apuntaras, o sea, debería apuntarle a, hey, parce, ¿qué tengo que hacer para ser, para ser así de exitoso en Brasil, en México, en Estados Unidos? O sea, ¿quién quita? Aquí hay demasiado talento bruto, pero para nosotros en Mismo ese momento nivel de indisciplina. la mayor ancla de nosotros está acá. Entonces es eso, o sea, el que quiera jugar fútbol americano, hombre, que se empelicule, que se enamore de esta vuelta. Juli, para cerrar el tema de Lobos, 2 cositas. Listo. Jugador favorito en toda la historia y jugador que vos decís, no quiero que volvás a estar con la camisa de mi equipo. Parce, jugador favorito de la historia, Robert. Robert, el que se nos fue antes de tiempo, porque ese man era un diferente. Era un diferente.
Herbert, por ejemplo, que es el liniero ofensivo más antiguo que tenemos en Lobo en este momento, él lo recuerda mucho porque él siempre ha dicho como, parce, todo lo que yo aprendí en mis primeros años se lo debo es a Robert, porque él era un diferente y era dominante, era físico, pero era de esos gigantes buena gente, como de que no es grosero, Te tumbaba y te daba la no es, mano para no es un levantar. exactamente. Entonces, para mí Robert siempre va a ser mi jugador favorito en Lobos, pues obviamente teniendo muchos, pero Robert siempre fue el distinto. Y el más odiado. No, No de utilicemos verdad. la palabra, el menos querido. No, no, que vieras que no, weón, o sea, yo siempre he tenido mis diferencias con Hassan, por ejemplo, cuando Hassan entra a Lobos, él empieza a adquirir un rol muy prominente entre los jugadores, y él siempre había sido un muy buen ejemplo de trabajo, o sea, él siempre ha sido juicioso, él ha sido empeliculado por el deporte toda la vida, ¿cierto? Él era talentoso, él era muy bueno en su posición de linebacker, él fue muchas veces capitán del club, ¿cierto? Pero la manera en la que él salió del club no fue la mejor, ¿cierto? Y hasta ahora, pues, yo no guardo resentimiento hacia nadie, de verdad que no. Pero sé que la relación ya se quedó así distante y tenemos una relación de saludo y de mutuo respeto, por lo menos de parte mía siempre habrá respeto hacia él y por lo que él logró a su llegada a Raptors y por lo que él pudo hacer allá. Pero digamos que esa es una persona que yo creo que, y no por mí, pero yo creo que vuelva a estar utilizando los colores, pues. De resto, siempre hemos tenido una política de que en Lobos a nadie le cerramos nunca las puertas, o sea, independientemente de lo que hagas, nosotros siempre hemos sido muy de si estás dispuesto a volver por algún error que se cometió o así, una persona que acepte el error o que tenga la humildad para volver al equipo y decir, parce, no, es que yo quiero seguir en este club, nunca va a ser mal visto. Julio, ahora sí, Selección Colombia. Primera pregunta que fue algo que, no sé si viste en las redes sociales, se abrió algo para que las personas dijeran que fue su momento favorito de este viaje a Panamá en la selección de tackle. Ok. Una pregunta un comentario que llamó mucho la atención fue que existen ciertos favoritismos en la selección Colombia. Favoritismos no justificados. Eso, ¿qué pensás de eso? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Con qué bases esa persona, ese seguidor, dio ese comentario, crees vos? Pues hermano, la verdad no te lo sabría decir. Yo siempre he sido de los que esta frase no me la va a atribuir porque es de Ferno, pero Ferno siempre ha dicho que nosotros como entrenadores existe la posibilidad de que seamos injustos, porque a veces no vemos un esfuerzo, no vemos un cambio, no vemos una diferencia y las perspectivas son tan subjetivas que muchas veces pueden distar enormemente entre el entrenador y el jugador, ¿cierto? Ahora para este partido, pues la verdad, yo no lo vi tan así, no lo vi tan así. Sé que hubo a la ofensiva un esfuerzo puntual por incorporar más a Caliche en el juego aéreo, pero pues el coach Richie estaba a cargo del play calling y cuando lo veía pues, o sea, yo la verdad no tenía problema con eso, o sea, yo nunca. Si tú hubieses estado a cargo del play calling en el partido versus Panamá del día domingo, ¿qué hubieses hecho diferente? No, la verdad no mucho. Hubo opciones, hubo muchas cosas que podíamos haber aprovechado que no lo hicimos a tiempo, que tardamos un poco más de lo necesario en hacer los ajustes para poder hacerle más daño a la defensiva de lo que nos estaba mostrando. Eh, pero creo que sí, yo soy muy de la línea de pensamiento de Jimmy's and Joe's. O sea, si mi Jimmy es mejor que tu Joe, vamos a atacarlo. O sea, vamos a hacer todo lo posible porque
el staff defensivo contrario se vea en la obligación de cambiar algo. Si esa fue su once inicialista o ese fue su esquema para iniciar un partido y están dando algo en particular y yo con el talento y con el esquema que manejo a la ofensiva lo puedo atacar puntualmente una y otra y otra y otra vez, yo los voy a buscar obligarlo a salir de esa zona de confort. Y digamos que pues en Hubieras algunas hecho algo ocasiones muy similar que Sanabria según eso. o sea, el coach Sanabria es mucho más enamorado del juego aéreo y yo soy mucho más enamorado del juego terrestre, Pero ¿cierto? para lo que presentaba la defensiva de Panamá, que se vio muchas veces que pre-snap un cover 0, luego pasaban un cover 3. Sí, sacaban mucho ese preventiva, pero eso no era un verdadero cover 3. Ellos simplemente tiraban como ese shell de 3 safeties arriba, pero Pero luego los bajaban. no, lo que hacían era que sacaban un linebacker y dejaban a sus corners en el flat. Entonces, cuando estábamos jugando en formaciones spread de 4 receptores, teníamos que utilizar, pues, en mi opinión, o sea, esa defensiva no estaba para defender muy bien el trips. Y tenemos conceptos saliendo desde la formación que llamamos Club Colombia que podíamos aprovechar un poco más. ¿Por De qué se pronto, utilizó tanto el spread y no jugaron un poquito más con trips? Ese spread de twins en vez de haber tirado un poquito más de trips. La verdad es que el playbook en el playbook actual predomina mucho esas formaciones balanceadas. O sea, Ok. ese 2x2, ya sea con wingbacks o con tight ends o con 4 receptores. O sea, predomina mucho eso. Entonces, obviamente, la mayoría de soluciones a los problemas que estábamos viendo estaban contenidos en esas formaciones. Ok. ¿Cierto? Entonces, como que... Y además es lo que en los entrenamientos hemos visto mayor porcentaje de ejecución, ¿cierto? Pero pues, la verdad, obviamente hubo fallas en todos los niveles. Necesitamos creérnosla más. Necesitamos creérnosla más porque... Y creérnosla no llegando con lo que decía yo ahora, no llegando como que es que hoy ganamos. No, ¿qué ganaste ayer? ¿Qué ganaste el mes pasado? O sea, ¿qué hiciste antes para llegar acá con esa convicción de es que hoy ganamos? Más allá de decir que sos de los mejores de Colombia. Pues no necesitamos ser de los mejores de Colombia, necesitamos ser de los mejores de América. ¿Qué has hecho para ser de los mejores de América? Entonces, digamos que en ese punto, obviamente eso no solamente va para los jugadores, sino que también para todos nosotros como entrenadores. O sea, nosotros el no haber puesto a nuestros jugadores en mejor posición para ganar el partido recae 100% en nosotros. ¿Crees que ese partido se pudo haber ganado con un mejor planteamiento? 100%, pero ni siquiera por el planteamiento. Nosotros, Coach Rich y yo, estábamos a cargo del plan ofensivo, del guión inicial, buscar esos matchups ventajosos con Jimmys and Joes, porque tenemos la ventaja de ¿No que crees que Caliche tuvo ese matchup a favor todo el partido? Sí, total, exactamente. Entonces, ¿por qué se Eh, buscó tanto, por ejemplo, a León? ¿Por qué tuvo más targets él que Carlos? La verdad, no eran instrucciones directas desde la banda. O sea, eso no era como que "Hey, tenés que buscar a este", ¿cierto? Era el que estuviera abierto para el mariscal. Para el mariscal, sí, era 100% decisión del mariscal. Pero de hecho, pues intentamos incorporar ciertas opciones pre-snap para el mariscal atadas al juego terrestre que le decía, hey, mírame a los hombres, si no tenemos números para correr, tenemos opciones de lanzar acá, tenemos opción de lanzar acá, ¿cierto? Trató de jugar con RPO. No era RPO porque pues eso es algo que no está En Colombia el- no está, no lo tenemos en el ADN, es verdad. No, nosotros sí lo teníamos. Yo me moví del RPO del 2017 y 2018 Pero para en Lobos. favorecer en Lobos. Sí, por eso. Sí, pero en Selección Colombia no tenemos RPOs instalados, la verdad. Entonces, empezar a hacer eso para un partido Sí, obvio, es no. como que no, eso no tiene sentido. Pero lo que sí buscamos fue incorporar respuestas pre-snap para el mariscal de, bueno, tengo una opción de un bubble screen a un lado, Ok. tengo una opción de free access con un slant o con un fade al otro lado, con ese matchup ventajoso de Caliche. Tenemos ejecución de juego terrestre
en el medio por si el mariscal le gusta lo que está viendo y simplemente entregarle el balón a su running back. Entonces, digamos que quisimos incorporar eso, pero eso no ha hecho parte de la ofensiva de Selección Colombia. Entonces, como que los mariscales no hicimos un buen trabajo previo a este partido como para que ellos se sintieran cómodos con esas opciones y no pudimos tomar ventaja como queríamos. Yo sé que en retrospectiva todo es muy fácil y uno hablar desde acá es muy fácil. Siendo consciente de eso, ahora que me dices y eso que se vio, que el linebacker era el que se iba hacia atrás, se dejaba los corners en los flats, ¿por qué no se atacó más el hole? Hubo intentos en donde amarramos el concepto de doble slants para atacar ese curl, como ese espacio que estaba quedando entre ese corner y el outside linebacker. Pero digamos que no era tan claro, porque uno lo veía, uno mandaba la jugada, la defensiva se abría, y eso tenía esa cobertura llamada chocolate. Entonces ya era choco. Entonces mismo ya sabía, hey, 3 deep, corners en los flats, caja de 6, 4 linieros, 2 linebackers, ¿cierto? Pero ya estamos en un spread. Y la spread estaba acompañada de una jugada de acarreo. Entonces como que bueno, no, esto. Mi quarterback tiene que ver, somos 5 linieros ofensivos bloqueando contra 6 jugadores defensivos en la caja. Va a tener que lanzar y corremos el balón. Es como que, hey, Arce, acordate contra safeties, contra caja, mira a ver en dónde tenemos esa ventaja. Listo, entonces yo tengo una pregunta ahí. ¿Por qué no se buscó un cambio de mariscal? Viendo que él no estaba leyendo lo que uno quisiera que su mariscal leyese. No, a mí me parece que Yogi durante todo el partido evolucionó muy bien. O sea, si somos objetivos, a medida que iba avanzando el partido, Yogi se mostró más confiado, tomando un poquito más de riesgo, aprovechando espacios que no estaba dando la defensiva. A mí me parece que Yogi, a medida que avanzó el juego, terminó consolidándose bien. El tema fue que pues, el tiempo se nos iba acabando y pues al final decidimos buscar como alternativas. Y esto también lo sabe Fernández, durante todo el proceso de preparación, de entrenamientos y demás, Yogi demostró mayor conocimiento del playbook y claridad cuando discutíamos qué queríamos hacer en el partido. ¿Quién era el QB2? Llegando al guión, en ese momento, no, de hecho no teníamos un QB2. ¿Puede haber entrado Ochoa o puede haber entrado Fernández? De hecho, por lo que vimos en los últimos entrenamientos, Yogi no era el claro uno. Ochoa tenía mucho que decir ahí también. Ochoa había tenido muy buenas sesiones de entrenamiento en Bogotá y en Medellín. Lo había hecho muy bien. Y obviamente él sabía que estaba... O sea, él ya venía con la presión de, hey, Yogi solamente lleva un par de años, Fernández acaba de entrar como novato, vos sos el veterano en el QB room. O sea, tenés que dar ese paso al frente. Y pues, por lo que vi en Selección Colombia y en los entrenamientos, él se tomó eso a pecho y dio ese paso al frente. Ochoa tenía muchas probabilidades de ser el inicialista para este juego. ¿Qué pasó? Yo no lo sabía, me enteré estando en Panamá, que había sufrido una lesión contra o sea, Storm. Iba a iniciar Ochoa. Había una posibilidad, no era una decisión tomada porque queríamos esperar a ver esa instalación de guión el sábado y decir, ok, ¿quién da el paso al frente? ¿Quién se diferencia? Pero la decisión definitivamente estaba entre Yogi y Ochoa. Y cuando ya nos dijeron como no, Ochoa no va a jugar. De hecho, Ochoa nos ayudó mucho porque él estuvo desde la cabina de prensa y estuvo constantemente alimentando información y videos. Con eso fue que pudimos ajustar mucho el play calling del segundo cuarto y de la segunda mitad. Pero esa era una discusión abierta hasta el día antes del partido. Juli, le preguntamos a nuestros seguidores el día de ayer, les contamos que te íbamos a tener de invitado el día de hoy para el podcast. Les dijimos qué les gustaría preguntarte. Entonces, te voy a leer una de esas preguntas. Primera pregunta, vamos a hacerlas anónimas.
Como quiera. Listo. Seguidor nos pregunta, ¿qué crees que vos le aportás al fútbol americano en Colombia? No que le has aportado, como lo has dicho, ya el Sí. espejo retrovisor es más pequeño que el parabrisas. Sí. Parce, parce, la pasión, esa pasión no se ha acabado nunca y creo que nunca se va a acabar. O sea, a mí me apasiona saber de fútbol americano. O sea, a mí muchas veces mi novia me dice como que, pero vos, ¿por qué no te vas para Estados Unidos? Pues eso es lo que a vos más te mueve. Y por ejemplo, ahora que tuve este año la oportunidad de estar en Atlantic City, en las clínicas, o Lo sea, estás pensando. no, la verdad es que no, o sea, o sea, hay personas que son muy afortunadas de poder devengar con su hobby, con su mayor pasión, pero yo sé los sacrificios que hacen a nivel personal los entrenadores de fútbol americano de Estados Unidos para poder subir esa escalera y poder tener éxito en ese trabajo, en esa línea de trabajo y pues son sacrificios personales muy grandes, ¿cierto? Que pues estando en este momento de mi vida, si usted me dice eso a los 19 años, yo digo, pues, no tengo un trabajo, no tengo estudios, no tengo una Me voy. familia, que me voy y que pase lo que tenga que pasar. Pero hoy por hoy me parece que yo quiero hacer esos sacrificios desde acá, buscando la manera de que el fútbol americano en Colombia se masifique a través de la exportación de talento. Eso es una de mis misiones a mediano plazo, de que los pelados acá vean una oportunidad de salir del país y lograr sus estudios a través del deporte, que sabemos que no es una oportunidad muy común acá, ¿cierto? Y si lo es, pues es relativamente limitada, mientras que en otros países como Brasil, como México, sé que tenemos la materia prima para mandar talento al exterior y quiero ser parte de ese proyecto. Otro seguidor nos pregunta, ¿cuál es el jugador de otro equipo que siempre quisiste que jugara en Lobos? Jugador de otro equipo que siempre quise. Parce, pues, por ejemplo, hubo uno que a mí me dolió mucho que se me fuera porque terminó ganándolo un montón. pero jugó en Lobos. Jugó, pero no ganó nada conmigo. Pero por ejemplo, a mí no me gustó cuando se fue Pacho. A mí me parece que Pacho fue un espaldarazo para Hunters gigante porque llegó y se desarrolló de una manera que yo dije como que, hombre, si no hubiera ido Pacho, ¿qué hubiera pasado? Pero de talento de otros equipos. Talento de otros equipos, de cualquier año, de cualquier De época, cualquier año, en su prime. en su prime. Te hubieras dicho, ojalá hubiera tenido a ese man yo aquí conmigo, weón. Por razones Hermano, no. personales, por lo que sea, que vos dices, uy, ojalá este man hubiese estado acá. Ojalá ese man hubiera estado acá. No, muchos, por ejemplo, Dos o tres. por talento, yo siempre he admirado mucho lo que hace Lopera. Tuve la oportunidad de coachearlo un año, pero a mí me parece que Lopera es Mejor en día este de momento, Colombia. en este momento para mí es el mejor defensivo de Colombia y es jugando contra todos los equipos de Colombia, es el único jugador defensivo alrededor del cual yo creo mi plan de juego para evitar que él me dañe todo. Entonces, para mí, él es el En jugador. esas estoy en este eso. momento como entrenador de Jos. Exactamente. O sea, es como que, si usted le da chance a él de que le destruya el partido, lo va a hacer. Entonces, todos los esfuerzos ofensivos van encaminados a que él no gane como que no coja Ese ímpetu. ese ímpetu, porque de ese ímpetu se siguen alimentando el resto de Raptors. Entonces, obviamente es peligroso. Pero él a mí en este momento me parece el jugador ofensivo más talentoso en Colombia. Por esa línea también estaría un zurdo. A mí zurdo es el mejor safety de Colombia. De acuerdo. Y él solito te puede destruir un partido, pues. Entonces, esos dos jugadores en Medellín Y siempre me han ofensivos. parecido. Ofensivos.
difícil. O tenés, no has tenido todo lo que has no, por querido. ejemplo, a mí, o sea, por ejemplo, yo se lo he dicho a él en la cara, y es que, por ejemplo, Andrés Villa es un jugador fácil de odiar cuando no está en tu equipo, ¿cierto? Jugador, obviamente no como, nunca como persona, pues, pero como jugador es un jugador fácil de odiar porque es un jugador canchero, es un jugador que tiene una personalidad grande alrededor de la cual sus compañeros de equipo como que basculan y se alimentan de ese crecimiento. Y él por muchos años fue el mejor receptor en el país. O sea, él nunca fue ni el más rápido, ni el más ágil, ni el más físico, pero él de lejos era el jugador más inteligente en cancha cada que entraba a campo. Entonces, digamos que el tener ese jugador en su prime por allá en el 17, en el 18, ¿cierto? Que era casi que imparable y jugaba todas las posiciones de receptor, salía a receptor desde el backfield, o sea, era un jugador adelantado para su época. Otro seguidor nos pregunta, vamos a responder esta de manera rápida, ya que es una pregunta amplia. ¿Qué piensas de la actualidad de los equipos antioqueños y qué equipo le preocupa a Lobos en este nacional? Si es que algún equipo le preocupa a Lobos. Parce, a nivel nacional, a ver, no, primero, de los equipos antioqueños, no, más contento que un berraco. Muy contento, parce, porque, vuelvo y digo, o sea, yo soy un amante de la cultura antioqueña. Yo no me considero regionalista y nunca voy a decir que un país es mejor que un bogotano, que un costeño, jamás lo haré. Pero amas a tu región. Pero yo siento orgullo de como que es que si aquí hacemos algo bueno en Antioquia, yo quiero que sea lo mejor a nivel de Antioquia. Así como cuando estamos haciendo algo a nivel Colombia, yo quiero que sea lo mejor a nivel continental, ¿cierto? O sea, a mí me gusta como tener ese reconocimiento de otras personas, de otros países, de otros clubes que digan, uy, es que lo que se está haciendo allá es muy valioso, es muy importante. Y pues para nadie es una mentira que el fútbol americano en Antioquia viene mostrando un nivel superior si lo comparamos con equipos de Cundinamarca, con equipos de Caldas, del Valle. O sea, en este momento el mayor talento está en Antioquia y siempre es una pelea de perros para ver quién se clasifica a una final, quién se gana una Copa Antioquia, ¿cierto? Bien, entonces, por ese lado, me parece muy bueno. Pues no sé si aparte de los que están en los clubes saben, pues, pero se han forjado como ciertas alianzas ahí, Hunters con Huskies. Obviamente como que Hunter siendo como ese padrino de ir mostrando, es un equipo muchas veces campeón a nivel nacional y que sigue siendo un referente y que probablemente siempre lo será. Y también se generó una relación muy bacana entre Lobos y Raptors por ese 2022 en donde tuvimos la oportunidad de que muchos de sus grandes líderes se pusieran los colores de Lobos y jugaran con Lobos esa campaña. Entonces digamos que esa sinergia que se ha creado entre clubes ha sido muy importante para el crecimiento a nivel local y pues obviamente esperaríamos que se generaran como ciertas similitudes en otras ciudades y en otros departamentos como para hacer crecer esto, para dejar a un lado esos deseos de es que yo creo que mi club sea el más grande, sino yo quiero que el fútbol Colombia americano sea grande. ¿Y quién pensás que es el equipo que le puede dar más guerra a Lobos en este nacional? Porque, a ver, seamos sinceros, por lo menos, digamos que me quito la camisa de primera de gol, me pongo la camisa de entrenador de Huskies y el favorito por mucho para mí en este momento es Lobos. Pues yo no sé si por mucho, o sea... Por eso te digo. No, por ejemplo, Caliche que estuvo acá en el podcast pasado, obviamente uno cuando está en el lado equivocado del marcador, uno tiene perspectiva, ¿no? Como que no, de pronto no fue tan así, pero en esta ocasión yo estoy 100% de acuerdo. O sea, ese marcador de 40 y piola en la final de la Copa Antioquia. No lo es tan real. No, eso es un marcador mentiroso, porque, o sea, por ejemplo, igual como en Panamá, o sea, en Panamá fue un partido que hasta el cuarto íbamos abajo por una anotación. Y luego dos anotaciones, 21-27. Nos pegaron otra anotación, nosotros dijimos, pues weón, vamos a perder por una, vamos a perder por 5, vale chimba. O sea, es que esto no es que nos estamos clasificando en un grupo
y que si no hacen muchos goles perdemos. No, es que ganar por 1 y ganar por 50 da lo mismo. Y obviamente, muchas veces los equipos son como temerosos de, ay, pero es que, no, pero es que qué pena, hombre, que nos metan 30, 40, 50, los que sea. No. Cuidado, no entreguemos el balón. No, nada, es que esto juega es a ganar. O sea, usted gana o usted pierde, no importa por cuánto. Y cuando Caliche dice, no, es que eso, un marcador mentiroso, completamente de acuerdo. Ya empezaron a forzar un poquito más las cosas por aire, tuvimos múltiples anotaciones defensivas. O sea, eso en un partido apretado, ellos no se van a ver en la necesidad de tomar tantos riesgos. Entonces, ¿crees que Hunter sigue siendo el rival a vencer para Lobos? Siendo Lobos el rival a vencer para todos los equipos en Colombia por ser el campeón defensor. claro, si el campeón siempre va a tener ese blanco en la espalda y cuando vayan a jugar contra el campeón, ese va a ser el Super Bowl. O sea, es como que, parce, yo me mido con el campeón. Tiene que ser así. Sí, exacto. Entonces, o sea, a nosotros no nos molesta eso en lo más mínimo. O sea, nos parece que es algo de que sentirse orgulloso. Pero, pues, a nivel de talento, Hunters, Pumas y Raptors siguen siendo los que más talento aportan en una selección Colombia, los que tienen jugadores diferentes. Raptors ahora tiene un jugador que era de Lobos, que jugó por mucho tiempo con nosotros como mariscal, que es Esteban Palacio. O sea, y pues parece que lo ha venido haciendo bien, y ese 2-0 en el récord hoy por hoy de Raptors demuestra que ellos están... Que también, siendo sinceros, un 2-0 defensivo. Total, pero lo que vos necesitas, o sea, si tu identidad es controlar el tiempo de juego, ser una defensiva sólida, ¿cierto? Pero vos decís, listo, es defensivo, pero ese touchdown con el que se fueron arriba, no, mentira, fue el primer touchdown, creo, pero la primera anotación que se fueron arriba con Pumas en la primera mitad fue un bombazo. Sí. Fue una belleza de anotación. O sea, al César lo que es del César. O sea, un equipo no te gana únicamente con defensiva y no te gana únicamente con ofensiva. O sea, va a ser un esfuerzo de las tres escuadras, y sí o sí hay que darle méritos a ellos por eso. Hunter sigue siendo el equipo más talentoso. Tienen una dinámica muy importante, muy interesante, con Vanegas al mariscal, que son dimensiones que no tiene ningún otro equipo en este momento en el país, que es esa posibilidad de tener un mariscal que te lastima por aire, pero que si sale a correr... es un running back que está tratando de jugar de mariscal. Exacto, y en Colombia nunca se ha visto eso, porque yo no sé, pues, me atrevería a decir que es como por el desarrollo deportivo de los jugadores acá. Es como que si vos sos talentoso, vos jugás cualquier posición, sea, sí. pero si vos no sos muy ¿Vos estás de rápido, acuerdo muy con fuerte... eso? ¿Ah? ¿Vos estás de acuerdo con eso? Aquí nosotros nos alejamos mucho de lo que hacen en Estados Unidos. Por ejemplo, acá es como que los más talentosos juegan de lo que sea. Si usted quiere jugar de receptor, juega de receptor. Quiere jugar de corredor, juega de corredor. La mentalidad del futbolista de que no es que a mí me gusta hacer goles, ¿cierto? Pero en Pero Estados Unidos cada uno tiene su posición. no, pero párale bolas. ¿Qué hacen en Estados Unidos? ¿Qué hacen siempre en high school? Nosotros nos dejamos llevar mucho por lo que hacen en college, por lo que hacen en NFL, porque es lo que nosotros vemos siempre todo el tiempo en televisión. Entonces, ¿dónde está el más talentoso? Unos receptores, unos fenómenos, unos running backs, unos cornerbacks, ¿cierto? Pero en en high school, el jugador más atlético siempre va a ser el quarterback y va a ser el middle linebacker. Cuando en la NFL todo el mundo es como que no, pues middle linebacker lo juega cualquiera. No, tiene que ser el más inteligente de la defensiva. Hay fenómenos como un Fred Warner, como un... ¿Cómo se llama este de los Ravens? Que era de los Bears, que era de Georgia. Pero bueno, hay jugadores que uno dice, uy, marica, este man es diferente. O sea, este man se ve que en su bachillerato era el jugador más talentoso de todo su colegio y siguió jugando de linebacker. Raro, ¿cierto? Pero quarterback a niveles, y pues, o sea, nosotros no tenemos cómo compararnos ni con college ni con NFL nunca, pues. Acá los equipos, o sea, el jugador más talentoso con el balón en la mano es el que más lo tiene que tocar. El jugador más talentoso es el que más tiene que tener el balón en la mano. Y en fútbol americano ninguno lo tiene más en la mano que el quarterback. Entonces, si vos tenés un quarterback que te puede hacer, o sea, te puede sacar de situaciones difíciles, corriendo con el balón, un Jaime. O sea, yo no entiendo cómo Jaime no es el quarterback de Huskies. Yo sé que él no, porque él no quiere.
Pero ese man, Pero volvió a jugar tackle, logré convencer para que jugara tackle menos mal. ese año. Menos mal, o sea, hay jugadores diferentes. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos otro caso. Porque como nos basamos en los profesionales, no, los más talentosos, pues los más atléticos y todo, juegan las posiciones más atléticas que juegan en la NFL. No, ponga su mejor jugador en coreback y que pase lo que tenga que pasar. Desarróllenlo, ¿cierto? Entonces lo que hacen en high school, nosotros no pensamos así. Entonces si a mí me preguntan, Ferno, por ejemplo, un enamorado de la Wishbone, sí va a ser muy difícil, pues, porque todo el mundo quiere lanzar el balón, atrapar y ser héroes. Pero hay un programa en Estados Unidos que son re exitosos, que juegan corriendo el balón 50 veces en el partido. O sea, eso ya es otro universo, pues. Pero acá nosotros tenemos mucho que desarrollar todavía. Otro seguidor nos pregunta, ¿consideras que esta selección Colombia y esta federación es real o es simplemente un invento parcial mientras nos federamos realmente frente al ministerio? La federación definitivamente es real. O sea, porque una federación de papel, yo sé que hay muchos detractores de la FECOFA en la liga en este momento. Pues Pero en el ¿no fútbol crees americano en necesario que nos Colombia. reconozca el Ministerio del Deporte y Coldeportes? 100%. O sea, de entrada, desde Selección Colombia, la misión es como que no, Los Ángeles 2028. Los Ángeles 2028, que Colombia se clasifique a flag. ¿Vos lo ves posible? Parce, Para es el un 2028, sueño. no porque... ¿Por qué no en verdad construir un camino y ver eso para el 2032? Pues es que, o sea, la verdad, o sea, el problema no será nunca la meta. O sea, El problema es cómo llegar a la meta. yo como entrenador de Lobos o como entrenador de selección, yo puedo decir, no, es que la meta es Lobos ganar la selección de Panamá. Acabamos de ver que la selección Colombia no le ganó a la selección de Panamá. Pero que yo diga que Lobos, o que Hunters, o que Raptors, o que Huskies vaya a ganar un torneo internacional, en realidad ese no es el problema. O sea, las metas no dan los resultados, los procesos dan los resultados. Entonces, siempre y cuando, si la meta sigue siendo Los Ángeles, yo no digo que quiten la meta de Los Ángeles, pero que se está haciendo de manera puntual, día a día, semana a semana, mes a mes, para llegar a llegar a estar en posición de clasificarse. Número uno, es que si nosotros no somos una federación reconocida por el Ministerio de Deporte, ni estamos en el Comité Olímpico, No hay ¿cómo apoyo. carajo vamos a llegar a los Olímpicos? Sí. No, y no creas, o sea, nosotros nos levantamos 6, 7 personas que se quiebren el lomo 4 años levantando plata para ir a Los Ángeles de bolsillo propio. Pero es que si no estamos en el Comité Olímpico, ¿cómo vamos a llegar allá? No es como ese huevón que se inventó un equipo de baloncesto para jugar en Rusia. Sí. No, nosotros tenemos que llegar a los Olímpicos, marica, es por el Comité Olímpico. Entonces, ¿qué se está haciendo ahí? Lo desconozco completamente. ¿Qué hacer para que... lo mencioné en el podcast en el podcast pasado con Carlos y lo vuelvo a mencionar. Lo hablé con Luz en los entrenamientos de Selección Colombia en el Tulio Espina. ¿Qué hay que hacer para que en Bogotá logremos que esos clubes se pongan de acuerdo y se cree esa liga del Distrito Capital? ¿Qué hay que hacer para que en Chía, en Zipaquirá con Cundinamarca tengamos otra liga que está en la cantidad mínima de equipos? O que en el Valle con Minotauros, con Malagana, con Titanes, que está la cantidad mínima de equipos, logremos sacar para tener mínimo 3 ligas para poder decir al Ministerio del Deporte y papito, vea, tengo 3 ligas conformadas, no solamente la liga antioqueña, tengo 3, vea. Que lo Ya que nos podemos necesita. federar. Es que esa es la cosa, ¿por qué no salen esos? No sé. O sea, yo desde que hubo un momento en donde yo estuve muy ligado a la parte administrativa con liga, con federación, con el mismo manejo administrativo del club, o sea, pero llegó un punto en donde yo dije, parce, ¿sabes? No me da la vida, o sea, o yo me vuelvo el mejor entrenador que pueda, o me vuelvo el mejor administrador que pueda, pero Sí. pues las dos no lo voy a lograr nunca. Y en esa decisión yo opté por alejarme de lo administrativo. Yo no sé qué pasa, yo sí sé qué me pasó a mí. Y yo luché por muchos años, o sea, que Lobos fuera reconocido por Inder Medellín. Lo luché por muchos años. Y siempre había una pelea tonta entre el ministerio y el regional. Porque el regional me decía que me tenía que registrar primero en el Ministerio Nacional.
Y el Nacional me decía que no me registraba si no tenía Si el no registro sabe acá. regional, sí. Entonces tenían unas áreas grises ahí en esas cosas que, o sea, yo al final terminé tirando la toalla con ese proceso y lo entregué a alguien más en Lobos y dije, parce, coja eso y, o sea, si lo saca adelante, espectacular, ¿cierto? No me puedo llevar crédito absolutamente por nada de eso, porque fue otra gente que le metió el hombro a eso en su momento y lo sacó adelante. ¿Qué falta? Para mí es eso. O sea, que en el club verdaderamente haya un doliente que diga, parce, es que tenemos que, porque es que en este momento no hay un beneficio palpable respecto a ser club. Por ejemplo, acá, ¿cuál es el beneficio? Ah, pues te prestan una Te cancha. prestan una cancha. Pero a vos no te dan un peso, a vos no te cubren un transporte, o sea, ¿Cierto? ¿cierto? Y para tener liga antes hay que tener reconocimiento deportivo como club. Exactamente. Entonces, en cada equipo tiene que haber un doliente que saque el club solamente con el propósito de buscar mucho más adelante que esos beneficios que no ves a corto plazo con la creación del club, lo podamos percibir más adelante con creaciones de liga y con creación de federación. O sea, que esa motivación esté ahí y que cada club tenga, hey, parce, es que tengo que hacerlo. Segundo, la federación tiene que ser más exigente. Más exigente. De acuerdo con Porque eso. nosotros muchas veces somos de, ay, marica, pero es que me pongo a tallar a estos manes y se desaparecen. Pero ¿de qué nos sirve que estén ahí aportando poco o nada durante 3 4 años a que se desaparezcan ya porque no tuvieron la madurez administrativa para, para crear su club, para organizar su casa? Entonces, para mí es un costo a corto plazo que va a terminar generando mucho más beneficio al mediano y largo plazo. Pero definitivamente eso tiene que venir de federación. Muchas veces somos muy laxos porque nos damos a, o sea, tendemos a ceder a las excusas que expresan los clubes para decir no puedo hacer esto. Obviamente cada club tiene sus prioridades y ellos decidirán eventualmente qué está en sus mejores intereses. Pero la liga no puede negociar sus principios, no puede negociar sus valores, no puede negociar sus objetivos. Si ellos desde liga, desde federación y desde liga antioqueña tienen sus objetivos, No son negociables. no tienen por qué ser negociables. O sea, estamos acá en esto, a esto a lo que queremos llegar todos, sí. Ustedes confían en que yo les voy a decir qué hacer como liga para hacer crecer esta vuelta, sí. Cuando te digan que tenés que hacer algo que no te gusta, no puedes decir que no. O sea, porque o todos están remando para el mismo lado, o nos quedamos como duramos durante una década peleando entre clubes. Tenemos que juntarnos. Juli, para cerrar, una palabra que defina a Lobos y una palabra que defina al fútbol americano en Colombia. Parece una palabra que define lo resiliencia, como lo decía al principio, porque son muchos años difíciles que ahorita solamente se ven los frutos de un año y medio, 2 años, pero... O sea, de 10 años. Exacto, es un proceso de 10 años, 12 años. Entonces, la resiliencia, o sea, la capacidad de seguir adelante sin importar qué. Y del fútbol americano en Colombia es potencial. Vuelvo y lo digo, tenemos talento de exportación. Necesitamos sumar ese talento con mentalidad de exportación. ¿Qué le dirías a todos los jugadores o a toda la comunidad de fútbol americano que nos ve en este momento? Y con eso nos despedimos. ¿Qué les digo? Parce, que esto es algo que lo hemos dicho desde el día 1 por allá en Eje Tierra en el 2007. Si usted le da la oportunidad a este deporte de que le cambie la vida, lo va a hacer. Y lo va a hacer para bien. Porque, o sea, la exposición que hemos tenido durante todos estos años a tantas personas, lo hemos experimentado, lo hemos vivenciado y ellos, o sea, lo hemos visto de primera mano, de cómo el deporte, este deporte en particular, cambia vidas. Entonces, si hay alguien que apenas está empezando, que no se preocupe que esto le va a cambiar la vida. Y si hay alguien que ya se la cambió, método Herbalife, ¿cuánto va a traer entonces para cambiarle la vida también?
Para todos los que nos ven, episodio número 2. Este fue el cierre que nos dio uno de los entrenadores más experimentados, si no el más experimentado en Colombia. Muchachos, este deporte, muchachos y muchachas, cambia vidas. Ojalá cada vez crezca más la comunidad de fútbol americano en Colombia y ya no seamos un deporte pequeño al que nos quiten las canchas por darle prioridad a otros. Así es. Ojalá nos empiecen a dar prioridad a nosotros como fútbol americano. Muchas gracias por vernos. Sintonicen en 2 semanas el episodio 3, Juli. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias, papá. Gracias a todos. Chao.